Bienvenidos al Cinematógrafo. Hoy vamos a hablar de 3 películas imperdibles. Una de ellas es Las razones del corazón, del genial Arturo Ripstein. Y además una película latinoamericana muy importante en el contexto del cine político, que es Avanti Popolo, de Misha Warman o Mijael Warman, película que se estrena solamente en nuestra ciudad y que es de las que vale la pena hablar. No te puedes perder este programa. Este es el Cinematógrafo. Mira los avances. No se pierdan Avanti Popolo, una película que interpela el pasado y el presente y quizás el futuro desde otro punto de vista. Las razones del corazón no es el cine que generalmente se espera en la actualidad en los grandes festivales. Estás loca, loca y no te quiero. La noche del demonio, capítulo 2, James Wan. Gotcha, baby. He's got your baby. ¿Qué hace un español filmando en Córdoba? Tengo una cámara, somos 4 o 5 amigos, contamos con actores locales y vamos todos a contar una historia. Qu'est-ce qu'il y a là-bas, c'est? ¡Valeria! Michel Warman es un director de origen uruguayo que vivió en Israel y que hace unos años vive en Brasil y ha hecho una película, desde mi punto de vista al menos, probablemente la película política de las más importantes que ha dado el cine latinoamericano reciente. Más importante porque el tema de los desaparecidos es un tema que ha estado en el cine muy presente, pero en general en una suerte de gran descuido respecto de la forma cinematográfica en general. Si esta película es política en dos sentidos o en dos vías. Por un lado por lo que cuenta, por la actualidad del desaparecido desde una perspectiva novedosa, pero fundamentalmente por la forma elegida para contar una historia, donde la cámara en general no se mueve, donde los planos fijos abundan y que tiene que ver con que si los personajes están quietos en la historia, porque el desaparecido es un eterno presente que no vuelve, no tienen por qué moverse. Y esta es la idea central de esta disposición formal para contar una historia. La historia es bastante sencilla, es un joven, uno de los hijos de un padre. El padre vive en una suerte de depresión, lo único que lo mueve un poco es jugar con su perro. Y lo viene a visitar a la casa y simplemente en esa visita, en ese reencuentro, lo que se pone en juego es el pasado, fundamentalmente uno de los hermanos que no está y que ha sido desaparecido, alguien que nunca volvió. Esto lo va a trabajar por distintas vías, fundamentalmente a través de material de archivo, que es un material de Super 8 fundamentalmente, y junto con esto el encuentro de ese padre y ese hijo que prácticamente no hablan, con otros adimentos. Una película que tiene 2 o 3 momentos de un sentido del humor exquisito, dicho sea de paso. Así que esto es lo que presenta la película. Eso pensaba cuando estabas hablando que decías política y de los planos fijos, me quedaba la sensación de que es súper hipnótica la película, que tiene escaso movimiento, pero que todo el tiempo te llama la atención de esa quietud extrema que tiene y de la cuota de humor mezclada con nostalgia, ¿no? Sí. Que eso me parece que hace que la ancla más en el tiempo presente y hace como que pueda hacer una reflexión cinematográfica donde prevalece más que nada el pensamiento y no la nostalgia. Ese fue como el combo que me quedó al terminar de verlo. No hay nostalgia porque en principio el tema de la desaparición tiene presente, o sea, está en el presente. Es un padre que quedó en una suerte de espera, una especie de esperando a Godot, nada más que esperando un hijo que nunca va a llegar porque no está más. Pero a la vez es cierto, tiene estas cosas de humor. El inicio es genial, son conjuntos, escuchamos un programa de radio y el programa de radio evoca canciones militantes de la época del 70. Que a la vez la película se llama Avanti Popolo porque evoca otra película, una película de Israel revolucionaria, una de las mejores de su década, la década del 70, 80. Que también hacia la película, hacia el final vemos un cine absolutamente destruido. La película también habla sobre el final del cine,
o el inicio de otro cine. Y la reflexión que puede hacer él cuando se encuentra con otro personaje que está filmando que está filmando caseramente con ciertos lineamientos del Dogma, Sí. y cómo empiezan a interactuar ellos Pero dos. es el Dogma 2002. Es no muy 1995, gracioso, y esa parte es genial porque quien interpreta es verdaderamente un tipo que hace películas llamadas Dogma 2002. El personaje principal es el gran Carlos Reichenbach, que es uno de los grandes directores del cine underground brasileño. Entonces es como que tiene varias lecturas, ¿no? Varias capas de Absolutamente. sentido. Pero yo leí una crítica que me pareció muy desafortunada, pero me disparó para pensar otra cosa, que es que decía, ¿qué se cree este director que hace cosas que si uno no está al tanto de la historia política del país no las entiende? Además no sabe quién es Carlos Reichmann o quién es Andrés Gatti. Y me parece que es totalmente irrelevante, que ese es un dato si querés entrar a otra lectura de sentido. Absolutamente. Porque la película es amena, graciosa, reflexiva. No, y tiene momentos de una profunda emotividad. Y compromiso político, Absolutamente. ¿no? La película es brillante donde Cuando se la pasan mire. Bella Ciao, esa canción tan hermosa italiana, y todos los segmentos que van eligiendo, porque van haciendo como una especie de relación entre un programa de radio con cierta música, evocando cierta música de los 70, y esta familia que se ha quedado un poco anclada en esto, pero a la vez que puede pensar que esto no es lo que va a quedar. No, y tiene elementos humorísticos. Hay una escena vinculada a los himnos nacionales que es genial, muy divertida. El momento del Dogma 2002 es extraordinario. ¿Qué les queda a los latinoamericanos sino hacer este tipo de cine, no? Exactamente. Además que Cine esta es la barato. idea, y para un poco concluir con este film de Avanti Popolo, ópera prima que gana en el concurso de Roma Cine del siglo XXI, gana la mejor película, que es una película que se desmarca de todo el trabajo y registro y reconstrucción histórica narrativa respecto de la década del 70. Esta es una manera de no solo evocar, sino dar presencia a la década del 70 en la actualidad, pero desde una óptica absolutamente novedosa, y que me parece que es el valor intrínseco que tiene la película. Me gusta esto que decís, y además se estrenan las dos películas, Las razones del corazón de Arturo Ripstein y Avanti Popolo, en la sala de Cine Club, en función del cine latinoamericano, esto que estábamos pensando. Me gusta esta idea de que Latinoamérica no es lo que se piensa que es Latinoamérica, o lo que ciertos sectores hegemónicos pueden pensar que es Latinoamérica. Es una película autónoma que se piensa a sí misma, y me pasa lo mismo con la de Ripstein, Las razones del corazón. Son dos directores, dos generaciones distintas. Ya vamos a hablar de Las razones del corazón, pero Avanti Popolo, que es un estreno exclusivo en Córdoba. La película no se estrena en Argentina, sino que el Cine Club Municipal se contacta con Warman, y Warman decide darle la película al Cine Club sin ningún tipo de gasto ni nada, ¿no? Se la da, así, pásenla, hagan lo que quieran. De Qué hecho, bueno. esto es de primera mano, lo acabo de tener en Alemania, en la sección de cine que está a mi cargo. Así que bueno, no se pierdan Avanti Popolo, Warman, gran película, una película que interpela el pasado y el presente, y quizás el futuro desde otro punto de vista. Prométeme que a ti ningún miedo, ninguna necedad, ningún amor te va a atar. Cuídate de los amores, Isabel. Sí. Me embargan también por los intereses. ¿Qué carajo se van a llevar de esta casa para pagar lo que dice que les debo? ¿Y el préstamo? ¿Te lo dieron? No lo solicité. Bueno, y recién hablábamos de una nueva película, un nuevo director en el contexto del cine latinoamericano, y hay un director que es una clave dentro de la historia del cine latinoamericano y mexicano en particular, que es Arturo Ripstein, alguien que codificó o redecodificó el melodrama, y que siempre ha hecho películas extremas, sin ningún tipo de concesión alguna, y esta no es la excepción, que es Las razones del corazón. Y vos sabés que parece una película temporal, es una película actual, ¿no? Del 2012, Sí. y 2011, y parece una película temporal, está ambientada en un departamento. Es una adaptación libre de Madame Bovary, de uno de los últimos capítulos de Madame Bovary. Está focalizada en la figura de Emilia, que es una mujer a la que no le gusta su vida, no le gusta la maternidad ni con quién está casada, y que un poco a su pesar debe transitar esta angustia existencial, que era muy propio del cine, de los orígenes del cine moderno, ¿no? De la Nouvelle Vague, de los principios del neorrealismo, esta cosa existencial y de los finales abruptos, no felices.
Entonces tiene esta cosa temporal filmada en blanco y negro y con diálogos extremadamente teatrales y extremadamente melodramáticos, cosas que por ahí ya no estamos acostumbrados. Es como que le pedimos mucho más verosimilitud al cine, que no siempre es lo Igual hay una esperable. suerte de tensión en cuanto a que el registro, generalmente son lugares cerrados, hay un momento en una azotea, hay todo el tiempo una suerte también de preocupación por observar el exterior desde la casa, ¿no? De mirar qué está pasando. Pero la película juega un espacio reducido y sin embargo hay una sensación de movimiento, planos secuencias bastante muy logrados. Y es todo dentro del mismo edificio y es como que el escape es la azotea, las escaleras, la puerta del edificio y la angustia de ella encerrada en ese lugar. Es una película relativamente asfixiante, hay que decirlo, ¿no? Donde el pus, hay una suerte de pus subjetivo, ¿no? La gente está supurando malestar. Pero justamente en el extremar el concepto melodramático, en esa exageración que tiene... Está su actualidad, podríamos decir, está ¿no? su actualidad y está su manera de conjurar para el espectador lo que está viendo. Y de interpelar también un poco este papel de la mujer de esos lugares establecidos, ser madre, ser esposa, no trabajar, que son cosas que desde este lugar contemporáneo te cuesta ver, ¿no? Una mujer que no trabaje, que está como sufriendo una angustia que la excede. Pero me parece cinematográficamente muy lograda y me parece que está bueno justamente para mirar Latinoamérica, para mirar nuestra América desde una identidad propia. Sí, es una película distinta, Las razones del corazón, no es el cine que generalmente se espera en la actualidad, en los grandes festivales, tampoco Avanti Popolo, por eso de este lugar defendemos esas dos películas. Las recomendamos absolutamente. Lárgate, vete de mi vida. Sí, estás loca, loca y no te quiero. Tengo un amante. Un amante. Es el de la azotea. We're gonna be at Grandma's house for a little bit. Nothing's gonna bother us. Not anymore. We have our son back. We are a family again. Podríamos pensar que un denominador común a las últimas películas de terror que se han estrenado es esa vuelta de tuerca que tienen con la fase edípica de los problemas. Es decir, siempre hay una madre o un padre que se ha portado demasiado mal, que ha irrumpido psicológicamente en los cerebros de los niños y que eso termina creando monstruos más terribles que el propio submundo al que hace alegoría el cine de terror. En este caso, la película de James Wan, que se llama La noche del demonio, capítulo 2, tiene que ver un poco con eso. Lo diferente que hace James Wan a la mayoría del cine de terror más o menos barato que produce Hollywood es que le da mucha importancia a la puesta en escena, al trabajo con la luz, al sonido, y eso mezclado, diríamos, ayornado a un guión que tiene tantas vueltas de tuerca psicológicas, pero psicológicas no en el mejor de los sentidos, en el lugar común, eso de caer siempre en los problemas, en resolver todo lo que tiene que ver con un problema mental a nivel edípico. Creo que lo que logra James Wan es hacer un poco de equilibrio entre este guión enrevesado y el trabajo profundo, prolijo sobre la puesta en escena. En este caso la familia se ve acuciada por fantasmas y bueno, y los fantasmas tienen que ver con esta vuelta de tuerca, con este giro psicológico. Digo, la película es interesante, no es tan buena como El Conjuro, merece ser vista y me parece que estaría bueno que le dedicáramos un especial al cine de terror para hablar un poco de qué es el terror y cómo se construye a través del cine una dinámica del terror que esté por fuera de los peligros psicológicos. La noche del demonio, capítulo 2, James Wan.